Ok, esta es la segunda parte de nuestro tema de introducción a Docker. Vamos a ver, en este caso, en esta oportunidad vamos a hacer la práctica donde vamos a crear un contenedor, vamos a arrancar, a parar, a borrar. También veremos cómo listar los contenedores, ver los logs, crear un Dockerfile y asimismo ver el hub de ajustado a ti. También entraremos al servidor de ajustado a ti y veremos los servicios que están montados con Docker allí. Bueno, para empezar usaremos la misma instancia que hemos creado en Amazon. Ya aquí la tengo en ejecución para empezar a probar. Lo primero es, bueno, conectarnos a ella. Aquí abro la consola de ese servidor. Una de las cosas, bueno, para que es esta. Ok, entonces vemos, aquí ya está funcionando. Primero, bueno, listar, vamos a empezar a usar los comandos de Docker. Aquí está la IP pública. Si yo hago un control copy y abro esa IP pública acá, aquí no me aparecerá nada o me dirá que hay un error porque no hay nada instalado en ese servidor. Simplemente está la instancia creada con un sistema operativo, más no tiene nada que presentar. Para eso, bueno, empezamos con, con los comandos de Docker. Aquí tengo una pequeña guía de lo que vamos a hacer, que es crear un contenedor en Nginx. Esto es para que vean lo que es un servidor web funcionando en Docker. Luego, en detalle, se lo veremos cuando toquemos el tema de HTML, donde publicaremos una página web. Con ese contenedor vamos a arrancar, a parar, a borrar y a listar contenedores. Vamos a empezar con listar los contenedores. Para listar, como ya lo hemos visto también aquí en el resumen, aquí tengo el Docker PS. Docker PS me permite listar lo que hay en ese Docker que tenemos instalado. Primero tenemos que ver de que realmente ya está instalado el Docker en la máquina. Si yo hago un Docker info, me dice que así, Docker info y me muestra la información del Docker como tal. Si yo hago un Docker menos versión, ya me dice que la versión de Docker como tal. Esto es que ya está instalado. Aquí me dice que se ha denegado porque el usuario, el usuario actual, que es Ubuntu, no tiene el acceso como tal a Docker. Por lo tanto, tenemos que usar sudo para ejecutar los comandos en Docker. Esto lo pueden verificar de esta forma. Si yo hago un Docker, todo esto previamente, todo esto es que previamente ya se ha instalado Docker acá, como lo expliqué en el tema de Docker. Allí está la guía de instalación donde siguen los pasos y ya deberían tener Docker instalado en su instancia de Amazon. Aquí, bueno, ya como ven, ya he ejecutado esos pasos y ya está instalado Docker acá. Entonces, para verificar lo que les estoy diciendo que necesita un permiso, si yo hago docker ps, me dice permiso denegado. Eso es porque, como les comenté, este Ubuntu no tiene permiso para ejecutar Docker, pero para ello ejecutamos sudo docker ps y ven que cambia. Esto es porque sudo le está indicando a la máquina que soy administrador, que este usuario Ubuntu es más administrador y por lo tanto, al ser administrador de esta instancia, puede ejecutar cualquier comando. Entonces aquí hago la ejecución de sudo docker ps y me está mostrando todo lo que hay. Aquí pueden ver de que no tenemos nada, no tenemos ningún contenedor en ejecución. Si yo hago un sudo docker image, no tengo ninguna imagen.
instalada en este Docker. Para mostrarlo de otra forma, tengo en mi local, que en mi local sí tengo varias imágenes, varios contenedores. Entonces, esta es mi máquina local, esta es la consola de mi máquina local. Este es Amazon y esta es mi máquina local. Entonces, yo aquí, mi usuario sí tiene acceso a Docker directamente. Entonces, yo para probarlo hago esto, Docker PS, y aquí estoy listando, ¿veis lo que les comentaba? Todos los contenedores con PS, puedo listar todos los contenedores, como lo indica aquí el comando, Docker PS y Docker PS-A. La diferencia es, ahora verán, fíjense que Docker PS me está mostrando solo, aquí lo puede ver, 1, 2, 3, 4, 5 contenedores, ¿verdad? Cuando yo ejecuto Docker PS-A, ahora me muestra muchos más. ¿Por qué? Porque me está mostrando todos los contenedores si están activos o no. Como pueden ver en el anterior, solo me dice los que están funcionando. Y los que no, me lo indica de esta forma. Ha sido terminado hace 2 días, ha sido terminado hace 6 meses, hace 5 meses. Entonces, este es el uso del comando ps como tal. El Docker Image, aquí lo pueden ver funcionando. Docker Image, aquí sí tengo imágenes. Lo hago así largo en la pantalla para que puedan ver con mejor formato el resumen que me muestra. Cuando yo hago un Docker Image, me muestra el repositorio de donde estamos creando de donde estamos obteniendo esa imagen. El tag es el nombre o la versión, como puede ver, latest significa último. Eso quiere decir la última versión en todos los casos. O aquí me está indicando una versión en específico, que esta versión es esta que la identifican con una fecha. Igual que esta la identifican con este nombre. Otros la identifican con esta versión. Esto es un QA API Server y lo identifican con esta versión, 1.28.2. Igual acá lo identifican con 9.0, este 3.5 y así como pueden ver acá. En el Docker que tenemos en nuestra instancia, como ven, no tenemos nada, ¿verdad? Porque no hemos creado ninguna imagen, no hemos descargado ninguna imagen y para ello vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, como lo indica la guía, es crear un contenedor en Nginx. Para ello nos vamos aquí, hago un docker run y docker run Nginx. Nginx, pero quiero que sea quiero darle un formato. Esto lo voy a poner en principio por acá, ¿verdad? Docker run Nginx, pero aquí con RAM voy a crear un contenedor basado en Nginx, que es el servidor. Como recuerdan en la clase les dije que muchas empresas, muchos productos ya han creado su imagen y por lo tanto nosotros hacemos uso de ellas. Una forma de descargar la imagen es hacer un Docker pull. Docker pull Nginx. Esto lo que hace es descargarme la imagen, pero si yo ejecuto un Docker run de Nginx es lo mismo porque si no está la imagen, como acá, que no tenemos imagen, él automáticamente, como no la consigue en el manejo de imágenes local, lo que hace es descargarla. Entonces, con el Docker Run yo estoy creando un contenedor basado en Nginx. Voy a agregar, ejecuto con el parámetro -name para indicarle un nombre a ese contenedor. Aquí le voy a poner mi primer. Ojo con los nombres en los comandos porque tienen que ser palabras pegadas y en tal caso separadas por un guión o por un guión abajo, que sería este, pero no puede ser separado mi primer
Nginx, esto no se puede ejecutar porque ya al haber un espacio en un comando de consola, ya significa que sería un parámetro. Y si no es un parámetro que es usado para la herramienta, en este caso Docker, pues nos dará un error. Entonces, por favor, quiero que lo entiendan y aprendan bien a usar los nombres en línea de comando. Entonces, aquí le pongo el nombre con mi primer Nginx, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo así? Aquí estoy ejecutando, voy a crear un contenedor Docker Run con el nombre mi primer Nginx. Voy a hacerlo más básico acá, primer. Voy a colocar bueno, sí, Nginx, no hay problema. Y aquí le estoy indicando desde dónde quiero crear ese contenedor. Ese contenedor va a ser Nginx. Yo le puedo indicar el puerto por el que quiero escuchar ese o donde quiero publicar ese servidor. Entonces, aquí le estoy indicando, créame un contenedor llamado primer Nginx que va a escuchar, va a publicar el puerto 80 y va a escuchar en el puerto 80. Luego veremos la diferencia. Entonces, ¿cuál es el nombre de esa imagen que quiero? Se llama Nginx, que es un servidor web que ya esta compañía pues ha creado esa imagen. Yo ejecuto. Ok, aquí lo mismo. Me dice permiso denegado, por lo tanto debo ejecutarlo con sudo. Luego les enseñaré cómo cambiar ese permiso para que no se tenga que ejecutar con sudo, sino que sea Docker RAM o Docker PS si es necesario. Aquí yo ejecuto el comando, me está diciendo la imagen, encontrar, aquí ya que se me movió, dice, no ha sido posible encontrar la imagen en Nginx, el último, el tag, este es el nombre del tag localmente, por lo tanto hace un late, lo que les decía, aquí está haciendo un pooling que es obteniendo desde la librería Nginx esa imagen. Aquí hace un pull, ¿verdad? Y aquí ya tenemos en ejecución ese servidor. Aquí ya está, si hacemos enter, aquí vemos que esto está, el servidor está ejecutando. ¿Cómo vemos que esto está en ejecución? Porque ahora yo me voy a abrir el servidor. Acuérdense que ya estábamos tratando de abrirlo aquí, pero como no hay nada, simplemente no muestra. Si yo hago esto, aquí me debería cargar ese servidor que estoy creando. Ok, una de las cosas que tiene Amazon es que nosotros debemos, esto viene completamente bloqueado, es un servidor tal cual, pero tiene los puertos bloqueados, tiene, tiene un sistema de seguridad que me permite bloquear los puertos. Y por lo tanto, como esto está escuchando en el puerto 80, ese puerto 80 no está habilitado todavía. Para ello me voy a la parte de seguridad de esa instancia que está seleccionada acá, ¿verdad? Me voy a la parte, voy a subir esto un poco acá. Y aquí pueden ver las reglas de entrada. Las reglas de entrada son los puertos que yo tengo habilitados para escuchar. El único puerto que tengo habilitado ahora es el puerto 22. El puerto 22 es el que conecta con la línea de comandos. Entonces, en ese caso, nosotros nos vamos a crear un nuevo grupo de seguridad o vamos a habilitar el puerto 80. Eso se hace de la siguiente manera. Como ven. Y aquí, ¿verdad? Voy a editar reglas de entrada. Voy a editar las reglas de entrada y voy a agregar una regla.
esa regla, aquí le estoy indicando en un TCP personalizado, para esto ya son por defectos que lo crea, pero bueno, lo hacemos siempre personalizado para que ustedes vean cómo funciona. Aquí le voy a indicar que me abra el puerto 80 y le voy a indicar, si yo coloco 0000, esto estoy indicando que cualquier IP puede hacer uso, puede entrar a este puerto 80. Aquí agrego la regla, agregar, perdón, eliminar y hago un guardado. Aquí me dice, las reglas del grupo de seguridad se han modificado correctamente. Ok, de esta forma, como ven acá, me aparecen ahora dos reglas. Esas dos reglas son, ¿verdad? ¿Cuál es el puerto que está abierto? En este caso tengo ahora el 22 y el 80. ¿Quiénes pueden ingresar? Cualquier IP puede hacer uso de estos puertos, ¿sí? Entonces, si yo me voy nuevamente acá, hago un refresh, ¡chachán! Me aparece el servidor activo. ¿Por qué? ¿Por qué no me aparece aquí solamente la IP y no me aparece aquí el 2.80? Es porque por defecto toda página web o todo servidor tiene este puerto por defecto, el 80. Ya ¿se acuerdan cuando hablamos de servidores y puertos? Bueno, el servidor web escucha en el puerto 80 por defecto siempre, siempre, al menos que lo modifique. Entonces, como no por defecto lo lleva, por lo tanto no es necesario colocarlo. Es lo mismo que yo hiciera esto. Si yo hago esto, me va a abrir el mismo puerto 80. ¿Qué pasa si yo lo cambio? Ay, perdón. Si yo lo cambio a un 81, no tengo nada en el 81. Por lo tanto, esto va a fallar porque no hay nada instalado en ese puerto. No hay nada escuchando en ese puerto 81. Lo paro porque esto tarda en arrojar la respuesta. O bueno, lo dejo mientras seguimos con la clase. Acá para que él haga la búsqueda. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, ya tenemos nuestro servidor instalado. Como ven, ya que hay logs, estos son los que le decía que está arrojando este puerto, este contenedor. Ya tengo un contenedor mmm, llamado mi primer Nginx que está escuchando en el puerto 80. Aquí está el comando. Vuelvo acá. Este es el comando. Tengo aquí lo que dice la ejecución de un contenedor llamado mi primer Nginx y está escuchando en el puerto 80. ¿Dónde lo veo? Acá. Sí, voy a abrir otra consola. Voy a abrir otra consola para que vean cómo me aparece el PS y el Docker Image y el Docker PS-A. Si voy acá, hago un conectar. Espero que me abra otra consola. Y sí lo está haciendo. Ok, aquí está, hago un sudo docker ps y miren lo que aparece acá. Ahora me aparece un contenedor en ejecución de una imagen que se llama Nginx, creado 6 minutos atrás, hace 6 minutos, con un estatus que está activo, es activo desde hace 6 minutos. Y aquí me dice el puerto que está abierto, ¿verdad? Puerto 80. Esto por defecto, como les dije, se crea en el puerto 80 y yo le estoy agregando ese mismo puerto para que escuche y publique en el puerto 80. Si yo aquí le coloqué el nombre, este es el nombre que le he dado a ese contenedor. Entonces, si yo ejecuto ahora docker image, con sudo
sudo docker image me está indicando las imágenes que yo he descargado. Y como ven, la imagen que tengo se llama Nginx, el tag es latex, que es Latex, que es la última versión. Esto es un ID que se le coloca a esa imagen y me dice que esto fue creado 2 semanas atrás. Esta es la versión que se creó 2 semanas atrás y este es el tamaño, 188 megabytes. Otro comando, y vamos viendo aquí. Entonces ya tenemos un docker ps, docker ps-a y el docker image. Por ahora hemos visto solamente esos tres. Lo que les indicaba, esto se me fue, de los logs. Los logs son registros de las aplicaciones. Si yo quiero ver los logs que tiene ese contenedor, yo hago un docker logs y le digo cuál es el contenedor del que quiero ver los logs. Si yo hago esto, mi primer Nginx, aquí Nginx, por supuesto tiene que ser con sudo por ahora. Sudo docker logs, mi primer Nginx. ¿Ven? Me está mostrando los logs. ¿Cuáles logs son estos? Estos mismos que están activos aquí. Aquí la aplicación está en ejecución, como ven el cursor está activo. Diferente acá, que ya aparece la consola para seguir ejecutando comandos. Esto es porque si yo ejecuté este comando, crear el contenedor docker run con este nombre, con este puerto y de esta imagen, esto se mantiene activo. Si yo hago un control C, voy a hacer un stop de ese servidor. Mira, aquí me está diciendo proceso terminado y esta es la salida. Si yo voy ahora acá a docker ps, me dice que no hay nada en ejecución. Esto es porque yo al hacer control C he parado la ejecución de ese contenedor. Si yo hago ahora un sudo docker ps-a, me aparece, porque acuérdense que el ps-a me va a reportar todos los estados, tanto activos como no. Y me dice que ha sido terminado 25 segundos, hace 25 segundos. Esto es 29 seconds ago. Y el nombre. Y venimos ahora con los siguientes, con otros comandos importantes, que es el stop, el start, que aquí, bueno, estos son parte del RAM, acá, son parte del RAM. Si yo hago un docker start, de primer Nginx, otra vez se me olvida el sudo, escribo el sudo, primer Nginx, entonces vuelvo a ejecutar aquí docker ps y ahora sí me dice que está activo. ¿Ven? Por lo tanto, ven, mira aquí lo que les decía, el puerto 81 no me muestra nada, me dice no se puede acceder a este sitio web. Lo borro el 81 porque no tengo nada que publicar allí, pero me voy al puerto 80, que es el por defecto. Y ven, está activo. Lo hago nuevamente, en vez de hacer un docker start, hago un docker stop. Aquí estoy haciendo un stop de ese servidor. Quiere decir que no va a estar activo. Voy nuevamente acá, lo verifico, no aparece, en "-a", allí está, me dice ha sido terminado 7 segundos atrás. ¿Cómo lo verifico? Vuelvo a cargar aquí en mi página, ¿ves? Me dice no se puede acceder a este sitio porque no existe, porque no tenemos nada ejecutando en el puerto 80 actualmente. Esa es
la forma de ejecución de los contenedores. Entonces tengo un Docker Start, Docker Stop. Ahora voy a borrar esa, esa instancia. Voy a borrar ese contenedor de esa imagen. ¿Cómo lo borro? Yo hago un sudo docker, docker rm, acá, recuerden que los comenté, rm para borrar el contenedor. Debo colocarle el nombre del contenedor. Si voy acá, rm primer nginx, nginx. Ahora, si hago hasta un docker ps-a, ni siquiera me va a mostrar nada porque ya ha sido borrado completamente. ¿Sí? Como ya lo borré, pues no hay forma ni siquiera de hacer un start. Aquí yo no puedo hacer primer nginx. Me dice que no existe. Dice no tal contenedor. No existe el contenedor mi primer nginx. Esto es porque ya borré completamente ese contenedor. Pero esto lo dice con la intención de crear ahora ese contenedor en el puerto 81 para que vean la diferencia. Si yo me voy aquí al history, me voy acá. Ahora, en vez de indicarle que me publique el puerto 80, le voy a indicar que me publique el puerto 81. Aquí, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Es eso, tal cual. Ahora estamos publicando nuestro primer Nginx, que es el servidor web, lo vamos a publicar por el puerto 81. Él sigue escuchando por el puerto 80 localmente, pero yo lo voy a publicar en el puerto 81. Hago un enter, el sudo, y aquí pueden ver. Si yo voy acá, coloco el puerto 81, ¿qué está pasando aquí? Me sigue arrojando que no se puede acceder a este sitio web. Por lo tanto, me debo ir nuevamente a las reglas de seguridad y habilitar este puerto 81. Aquí tengo seleccionado la instancia, la que yo estoy usando. Ustedes cada uno va a tener su propia instancia. Aquí como Eduardo creó su instancia, él va a trabajar en su propia instancia a hacer la práctica. Me voy a reglas de seguridad. Esto aquí arriba. Seguridad. Selecciono los grupos de seguridad. Ok. Y aquí le digo editar reglas. Y voy a agregar una nueva regla. Es personalizado, luego él me va a colocar por defecto el nombre que corresponde. En este caso HTTP es para el puerto 80, siempre por defecto. Aquí coloco el 81 y aquí coloco que serán todas. Si yo quiero bloquear esto por IP, simplemente coloco la IP de la que quiero acceder o que quiero que entre a ese puerto como tal. Pero en este caso habilitamos que se pueda acceder desde cualquier IP. Guardamos las reglas y ahora tengo 3 reglas creadas. Estoy habilitando el puerto 81, el 22 y el 80. Ahora, si me voy a mi servidor con el puerto 81, ¿ven? Me aparece el servidor que yo estoy publicando. Si yo pongo ahora el 80, que en este caso sería este, me va a decir no existe porque no tengo nada publicado en el puerto 80. Esto lo pongo acá. Que estoy, claro, como me quedó la caché, pues me sigue mostrando el servidor. Pero el puerto 80 no me debería mostrar nada. Aquí está, ¿ves? Ahora sí lo refrescó. ¿Ves? No se puede acceder a este sitio web porque no existe ese puerto creado.
Como ven, estos son los lots. Ahora me voy otra vez al PS y aquí me está indicando el contenedor que está creado, la imagen que como les comenté, que es Nginx, y me dice que ha sido levantado desde hace 2 minutos y me está diciendo el puerto, el cual ha sido publicado. Este es el puerto entrante, el 80, y lo estoy publicando con el puerto 81. Y de igual forma, el nombre. Entonces, de esta forma es como se crean los contenedores basados en las imágenes. Esto era pues parte de la práctica, ya hemos creado nuestra imagen, nos hemos descargado la imagen del servidor, hemos probado los comandos de start, stop, ps, ps-a, docker image para ver las imágenes. Aquí, como ven, docker image me sigue reportando pues. Ahora borraremos todo lo que hay acá. Aquí hacemos un control C. Por lo tanto, ya aquí este servidor ya no debe estar activo, porque lo borro, en un momento refrescará. Ya, ok, ya hemos parado esto y ahora haremos un rm sudo docker rm de ese contenedor Nginx. Y voy a ejecutar el comando de docker rmi, que es para borrar esa imagen. Entonces hago un sudo docker rmi y en este caso, bueno, primero tengo que listar las imágenes, sudo docker image, me copio el ID de esa imagen, ¿verdad? Sudo docker rmi y coloco el ID para borrarlo. Ahora hago un enter y aquí me está diciendo tal, me reporta el registro de lo que se ha borrado, delete es borrado. Si yo hago nuevamente un docker image, no tengo ya nada aquí. Entonces he ejecutado el comando rmi, que es remove image, y el ID de la misma. Este comando es este que está acá, ¿verdad? Bueno, ya tenemos CP, lo veremos más adelante cuando ya estemos con el desarrollo. Hemos visto los logs. En un momento veremos lo que es el inspect, docker run. Aquí, como ven, he ejecutado docker run usando el menos name para darle un nombre a esa instancia. Nos faltó usar el IT para que sea eh, interactivo. Y bueno, ahora continuamos con el Dockerfile. Para ello me voy nuevamente acá a la instancia, hago un pwd para ver dónde estoy al momento. Bueno, en este caso lo dejaré aquí y en el siguiente video continuamos con la práctica para no hacerlo tan largo estos videos y no sea tan pesado seguir. En este caso pues ya se puede hacer la práctica con este servidor web que se llama Nginx. En el próximo video haremos la práctica con el Dockerfile, que es importante también aprender.